Bueno, es un placer tenerlos nuevamente en esta sesión de webinars de la Facultad de Tecnología Informática de la UAI. En esta oportunidad estamos reunidos para hablar sobre tips para la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de desarrollo de software. La nueva especialización en inteligencia artificial que se desarrolla en nuestra facultad se fundamenta en la necesidad de contar con un espacio académico que aborde y desarrolle las nuevas tendencias y aplicaciones informáticas que permiten la formulación de especialistas en inteligencia artificial capaces de concebir y gerenciar exitosamente proyectos de desarrollo de sistemas, especialmente complejos y o de gran tamaño, que utilicen metodologías propias de la inteligencia artificial. Esta especialización busca actualizar y complementar la instrucción del profesional de sistemas en conceptos avanzados y comúnmente aceptados en IA, proporcionando a los estudiantes conocimientos teóricos y técnicas avanzadas para el diseño y construcción de software. Me acompañan en este webinar el vicedecano de la Facultad de Tecnología Informática y hoy co-moderador, el doctor Carlos Neil. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás por Hola, allí? buenas tardes, buenas Ahí ya tardes. se va. Ahí estamos. Sí, muchas gracias Darío por la presentación. Bueno, en mi caso va a ser muy breve porque Darío va a hacer una introducción sobre la trayectoria de Marcelo y va a continuar después con algún que otro dato para pasar directamente a lo interesante que es el webinar que nos va a brindar Marcelo. Este webinar, como otros anteriores que venimos realizando desde el posgrado, están enmarcados en la serie de webinars que realiza todos los meses la Facultad de Tecnología Informática. Así que bueno, esperemos que esta actividad sea de su agrado. Darío, por favor, continúa con la presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y ahora sí, les quiero presentar a nuestro orador, el doctor Marcelo Falapa, reciente director de nuestra carrera de especialización en inteligencia artificial. Marcelo Falapa es doctor en Ciencias de la Computación, investigador principal de CONICET, cuenta con múltiples publicaciones, por mencionar lo más relevantes, tiene dos libros escritos en la temática, 35 publicaciones en revistas indexadas, 13 artículos publicados en las series LNCS y LNI, 8 capítulos de libros, 14 artículos en eventos internacionales, 46 artículos completos en publicaciones en congresos nacionales y 47 resúmenes publicados, una extensa trayectoria en investigación. También es revisor y miembro del comité científico de varios journals indexados, como por ejemplo el Journal de Inteligencia Artificial, Anales de Matemática y de Inteligencia Artificial y el Journal de Investigación en Inteligencia Artificial, así como editor asociado de la revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, AEPIA. Estimado Marcelo, muy bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Me alegro mucho de que estén presentes en esta reunión. Voy a empezar con la presentación. Eh, Acá estamos. Díganme si se ve bien la pantalla. ¿La pueden ver Se ve bien? perfecto, te Bien. damos la palabra y lo que necesites estamos acá nosotros escuchando atentamente. Déjame antes comentarle a los participantes que si desean postear alguna pregunta para interactuar con vos, en la parte inferior de la pantalla tienen un ítem que dice preguntas, las pueden dejar ahí y te las vamos a ir trasladando juntamente con Carlos Neil para que vos puedas interactuar con ellos. Perfecto. Nada más, el micrófono es tuyo. Muchas gracias Darío, muchas gracias Carlos. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar donde hablo en general un poco de la incorporación de la inteligencia artificial en la industria y hablo puntualmente de lo de su impacto que está teniendo en lo que es el proceso de desarrollo de software. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo es que surge la inteligencia artificial. Acá había unos datos más que obviamente son redundantes después de la presentación que hizo Darío de mí, así que bueno, acá menciono mis antecedentes y que mis áreas de investigación precisamente son la inteligencia artificial. Dentro de lo que es la inteligencia artificial, la representación de conocimiento, la dinámica de conocimiento,
argumentación y sistemas multiagentes. Y después áreas que están vinculadas, como pueden ser base de datos deductivas y programación en lógica. Entonces, y una aclaración, esto siempre es bueno, cuando algún colega comparte algún material, lo quiero aclarar, Diego Martínez es colega mío en la Universidad Nacional del Sur, me compartió algunas de las filminas, no todas, pero es bueno siempre agradecerlo y no tomarlas y decir, bueno, esto las hice yo. Algunas me las compartió Diego. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia artificial y un poco qué son los problemas de decisión. ¿Cómo va surgiendo la inteligencia artificial? Hoy todos hablamos de la inteligencia artificial, todos quieren meter la inteligencia artificial, pero un poco vayamos a la historia sin entrar en demasiados detalles técnicos. Pensemos un poco en los problemas que tratamos y que tratamos de resolver en las computadoras, que son básicamente problemas de decisión. Preguntas matemáticas cuya respuesta es sí o no. Ustedes me pueden decir, básicamente, bueno, yo no hago preguntas solamente a una máquina que me responda sí o no, pero la idea es simplificar los problemas de modo tal que si yo planteo un problema, postulo una potencial respuesta, diga si esa es la respuesta esperada de ese problema o no. Entonces, muchos problemas de decisión se pueden focalizar en problemas cuya respuesta sea del tipo sí o no. Algo del estilo, ¿es 2 más 2 igual a 4? ¿Existe un camino entre Ushuaia y La Quiaca? ¿Es 23 un número primo? Ejemplos de problemas de decisión que de alguna forma reducen el espectro de problemas que podemos analizar en una computadora, pero obviamente esta reducción no es que los evita, sino que se presenta con fines técnicos para poderlos englobar eh, en clases, básicamente. Entonces, aquí debemos hacer un poco de historia y David Hilbert fue uno de los que primero planteó lo siguiente, que si había algún problema de decisión que no se podía resolver siguiendo una receta, o sea, esto plantea los problemas que no tienen solución y la idea de receta en realidad era la idea de algoritmo. Piensen que en el 28 no existía el concepto de algoritmo, no existían las computadoras como hoy las imaginamos. Entonces, hay Alan Turing, que fue un visionario de la disciplina de las ciencias de la computación y de la inteligencia artificial. Alan Turing es uno de los padres de la ciencia de la computación. De hecho, el premio más importante en inteligencia artificial es el premio de Alan Turing, que año a año, que es como el Nobel, ¿no? de la informática o de las ciencias de la computación. ¿Qué es lo que él planteó? Bueno, él creó primero el formalismo de las máquinas de Turing. Algunos de ustedes seguramente los vieron si son del palo de la informática, pero si no lo vieron, ¿cuál fue su concepto? Él concibió una máquina que es como una máquina, se llama máquina de estado finito, que es una máquina que, muy simple, que tiene una característica, una cabeza lectora, lectoescritora, que se mueve sobre una cinta potencialmente infinita y puede ir escribiendo a medida que se mueve y puede desplazarse hacia izquierda o hacia derecha. Este formalismo tan rudimentario, pero tan básico, permitió clasificar a los problemas. Entonces, la intención de Turing fue decir, bueno, alguno de los problemas de decisión no se puede resolver siguiendo un algoritmo o una máquina de Turing. Entonces, ahí este formalismo que fue tan poderoso y que cuando uno lo analiza dice, bueno, ¿por qué tenemos que ver una máquina tan rudimentaria, tan limitada? Porque en definitiva, ¿qué es lo que planteó Turing? Esta máquina tan sencilla nos permitía clasificar a todos los problemas que podíamos abordar. Lo que tiene de bueno el formalismo de Turing, las máquinas de Turing, es que cualquier problema que se pueda resolver en una computadora, hasta el más complejo, se puede representar mediante una máquina de Turing. Así como ustedes lo imaginan, su teléfono celular con la aplicación más avanzada se puede representar a través de una máquina de Turing y eso es la genialidad del invento de Alan, ¿no? Porque además tengan en cuenta que cuando él concibió esto, no existían ni por asomo la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día. Entonces, él fue el primero que planteó esta pregunta. ¿Pueden las máquinas pensar? Esto lo hizo en un paper que fue fundacional, que se llamaba precisamente así, ¿pueden las máquinas pensar? Entonces, ¿qué hizo Turing? Turing básicamente planteó varios tests.
que lo fue refinando. En un primer término, él pensó la versión uno del test de Turing, pensaba en un hombre, en una mujer y alguien que interrogaba, todos en cuartos separados que se podían comunicar de alguna forma enviándose mensajes, no mensajes por SMS, porque tengan en cuenta que esto fue en la década del 30 del siglo pasado, ¿no? Pero por algún teletipo, algo por el estilo que no se permite identificar si había un humano escribiendo o no. ¿Y cuál era el objetivo del interrogador? Determinar cuál de los otros dos era el hombre y cuál era la mujer. El hombre trataba de convencer al interrogador de que él era una mujer buscando engañarlo y así era un poco la idea, ver que el test era, bueno, que la máquina se diera cuenta que el hombre la estaba tratando de engañar. Después lo refinó y dijo, bueno, no distingamos si es hombre o mujer, pensemos en una persona, un ser humano, en otro lado una computadora y en otro lado alguien que interroga, y el objetivo del interrogador era determinar cuál de los dos era un humano y cuál una computadora. Hasta que llegó a la versión final, que del test de Turing, que decía que o bien podía ser el que estaba en un cuarto una persona o una computadora y ver a quién lo interrogaba. El objetivo era determinar si quien estaba del otro lado era un ser humano o una computadora. Si el interrogador no era capaz de distinguir a una computadora de un ser humano, se decía que la computadora superaba el test de inteligencia propuesto por Turing. Y ahí estaba un poco esto. Fíjense que lo que planteaba Alan Turing era un juego de imitación. Cuando una computadora podía confundir a un humano, cuando lo imitaba tan bien que el que estaba del otro lado no llegaba a distinguir si estaba frente a un humano o una computadora. De hecho, si alguno de ustedes no la vio, hay una película del año 2014 que se llama The Imitation Game, el juego de la imitación, que cuenta en parte la vida de Alan Turing, su rol en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, cómo es que lo trasladan de un cuarto escribiendo papers y definiendo modelos teóricos a un lugar donde tenía que tratar de decodificar la máquina Enigma y cómo es que él logra hacerlo, bueno, las implicancias que tuvo y su trágico final. Alan Turing tuvo una vida trágica, él se suicidó y fue reconocido su rol en las ciencias de la computación y en la inteligencia artificial post-mortem, ¿no? Él fue reconocido muchos años después. Pero bueno, él no es solo el creador de la inteligencia artificial, de hecho él planteó la posibilidad de que las computadoras piensen. ¿Quién fue el primero que hizo, que planteó esto? John McCarthy. Perdón, tuve que cerrar la puerta porque se me estaban filtrando ruidos. John McCarthy fue el que introdujo el concepto de la inteligencia artificial. ¿Y cómo fue esto? Fue en el año 1956 cuando se hizo un proyecto en Dartmouth donde se planteó a la inteligencia artificial como disciplina. Y acá no solo estuvo John McCarthy, sino también otras figuras como Marvin Minsky, otro de los padres de la inteligencia artificial, Allen Newell, que hizo trabajos muy importantes en lo que tiene que ver la representación de conocimiento, una de las áreas de la inteligencia artificial, John Nash, que fue un economista. Si no vieron la película Una mente brillante cuenta la vida de John Nash y Herbert Simon, entre otros. Y ahí surge un poco el concepto que en realidad después John McCarthy dijo, bueno, en realidad tendría que haber usado el concepto de inteligencia computacional. Quedó inteligencia artificial y se impuso el concepto de inteligencia artificial. John McCarthy lo que planteó es que la inteligencia artificial es una ciencia y es una disciplina ingenieril, con lo cual el objetivo científico es comprender los principios del comportamiento inteligente. Y el objetivo ingenieril es especificar métodos para el diseño de artefactos inteligentes. Entonces, ahí es donde va surgiendo esto. ¿Y qué es la inteligencia básicamente? Bueno, uno puede plantear la inteligencia para la resolución de problemas, tanto complejos como simples, para aprender, la capacidad de adquirir nuevo conocimiento, algo que tenemos los humanos y que nos parece natural, para generalizar, algo que también hacemos los humanos, que es encontrar patrones y aplicar un método que funciona en otros entornos y
expandirlo eh, para creer cosas, desear cosas o tener intenciones con respecto a determinadas cosas. Esto se llama modelo de actitudes mentales, que el término es BDI, que viene de belief, deseos e intenciones. Belief es la representación de creencias. Comprender y utilizar un lenguaje y otras herramientas simbólicas, percibir el mundo que lo rodea y comprenderlo, planificar acciones para conseguir metas, ser original sintetizando conceptos y nuevas ideas. Esto podría ser un poco distintas definiciones de inteligencia. Y bueno, ¿cuáles vamos a abordar? Como ven, hay muchísimas definiciones y un poco lo que vamos a tratar de ver es cómo es que la inteligencia a nosotros nos ayuda a resolver problemas en muchas partes pensando como humanos, en otras partes pensando racionalmente, en otras actuando como humanos y otras actuando racionalmente. Estas son las formas de las que se piensa o se trata de analizar la inteligencia artificial. Cuando nos referimos a estas cuatro variantes, ¿qué estamos abordando en general? Bueno, si pensáramos en pensar como humanos, ¿a qué nos referimos? A cómo pensamos nosotros los humanos. En general, ¿qué hacemos? Introspección, vemos, analizamos nuestras acciones, tratamos de comprender cuando tenemos conflicto, decimos, ¿por qué tengo este conflicto? ¿Por qué me surge este inconveniente? No me estoy comunicando bien, no estoy diciendo bien las cosas. Experimentos psicológicos, estudios del cerebro. Así es como se analiza el pensamiento humano. ¿Qué es actuar como humanos? Bueno, ahí podríamos pensar en el test de Turing. Turing planteó algo donde se imita el comportamiento humano. Ahora, algo que imita el comportamiento humano se lo puede considerar plenamente inteligente. Bueno, ahí está un poco la clave, ¿no? Todavía no hemos llegado a lo que se llama la inteligencia artificial general, que hemos logrado representar inteligencia en entornos específicos, pero no una inteligencia artificial general, cosa que para los humanos es tan natural. En general nosotros aprendemos conceptos básicos, pero tenemos una inteligencia general que nos permite desenvolvernos incluso en entornos desconocidos. Bien, ¿qué es? Bueno, acá están algunos dibujitos más del test de Turing, donde se utiliza un lenguaje, conocimiento, razonamiento, aprendizaje y otras herramientas más. ¿Qué es pensar racionalmente? Bueno, esto lo venían haciendo los griegos hace milenios, donde ellos planteaban a la lógica como una de las herramientas para pensar y pensaban en reglas del estilo, bueno, si X es un hombre, entonces X es mortal, si Sócrates es un hombre, por esa regla puedo inferir que Sócrates es mortal. Y aquí, en esto, son las inferencias como un método de, mejor dicho, construir máquinas de inferencia nos dan una forma de pensar racionalmente. Claramente lo que vamos a ver, o mejor dicho, quienes se enmarquen en el estudio de la inteligencia artificial van a ver que solo usar lógica tradicional no alcanza para razonar inteligentemente, entonces existen herramientas alternativas para extender esos formalismos y poder razonar de manera, actuar y pensar racionalmente. Y la otra acción es actuar racionalmente, que la idea es actuar para obtener el mejor resultado en base a una inferencia correcta. Fíjense que la inferencia o la deducción está en parte detrás de esto también, ¿no? Detrás de lo que es el actuar racionalmente. Entonces, para contextualizar, Stuart Russell, que es uno de los científicos más relevantes de la disciplina, dice que las máquinas son inteligentes en la medida que sus acciones permitan alcanzar sus objetivos y que la meta es lo que había mencionado anteriormente, es la inteligencia artificial general, que lo que busca es que una máquina pueda resolver cualquier problema igual o mejor que un ser humano. Entonces, estos son un poco los objetivos de lo que es la inteligencia artificial, lo que nos lleva a veces a cuestionamientos. ¿La inteligencia artificial eh, va a resolver todos los problemas? ¿Nos va a superar? Bueno, eso es un poco las cosas que vamos a tratar de responder hoy. Entonces, ¿qué hacemos los científicos de inteligencia artificial? Bueno, trabajamos en esto, ¿no? En estas áreas, ¿no? Problemas complejos, simples, aprendizaje, generalizaciones, aptitudes mentales. Trabajamos en estas áreas. Y con ello se diversifica mucho la cantidad o los temas que están detrás de lo que es la inteligencia artificial.
para pensar un poco cómo ha evolucionado el pensamiento, si uno mira qué era lo que pasaba en el 45, bueno, con las computadoras, qué cosas se hacían, ¿no? Bueno, los primeros desafíos eran ejecutar más eficientemente operaciones de aritmética. Después, cuando empezaron a aparecer computadoras con capacidad de representar tipos complejos o estructura de datos complejos, empezaron a surgir, bueno, cómo ordenar eficientemente. Ordenar listas de enteros fue un problema que se abordó en el 59. Cómo jugar juegos simples de tablero. Después empezaron a surgir problemas más graves o más complejos, como reconocimiento de rostros, traducción automática, traducción en tiempo real. Y hoy en día estamos en una etapa donde muchas de estas cuestiones están todavía sujetas eh, a ajustes, a mejoras, como puede ser los autos sin conductor, interpretar una imagen, entender una historia y responder preguntas sobre ellas, traducción automática a nivel humano, escribir historias propias, interpretar una obra de arte. En eso la IA generativa ha irrumpido de una manera increíble en los últimos 3 años y nos ha cambiado el paradigma y la forma de trabajo en muchos aspectos. Bien, el objetivo de que todo esto llegue a un punto eh, y que se alcance, obviamente, el auto sin conductor. Yo eh, a mi hijo siempre le digo, bueno, cuando hablamos de cuestiones de la vida, digo, bueno, hijo, si Dios quiere, para cuando yo ya no pueda manejar, va a estar el auto, los vehículos autónomos. Pensando que después de los 70 años no es tan simple obtener carnet de conducir, uno va perdiendo un poco los sentidos, por ahí no ve tan bien, no tiene la misma reacción. No obstante ello, todavía no parece ser algo que esté completamente implementado, en Argentina sobre todo, pero bueno, en Argentina tenemos problemas más básicos de infraestructura que pensar en autos sin conducir. Hay lugares del primer mundo que ya lo tienen. Bien, entonces, para un poco entender cuáles son las áreas que tiene la inteligencia artificial, acá puse una serie de tópicos propios de lo que es la inteligencia artificial. ¿Sí? Representación de conocimiento y razonamiento, que si lo expandimos un poquito, solo este área les puedo mencionar todas estas subáreas asociadas. Yo les mencioné que en particular yo me especializo en el área de revisión de creencias y argumentación, que son las primeras que están ahí. Eh, pero bueno, hay muchísimas teorías de juegos, incertidumbre y lógica difusa, programación en lógica, juegos generales, razonamiento temporal, toma de decisiones. Y si hablamos por ejemplo, agentes conversacionales, aquí tenemos árboles de decisión, algoritmos genéticos, aprendizaje por refuerzo, deep learning, modelos generativos, para entender todo lo que abarca hoy la inteligencia artificial. Entonces, si uno piensa en el uso de, mm, de la inteligencia artificial, podemos decir, o particularmente en la industria, podemos decir, bueno, una posibilidad es la informática, otra la automatización, otra las finanzas, otra área es la agroindustria, la videovigilancia, petróleo y gas, salud, química y farmacéutica, biotecnología, el comercio minorista y otros más, ¿sí? ¿Dónde se puede utilizar la inteligencia artificial? Yo acá, como les dije, el foco está realizado en algunos ámbitos de la industria y en particular voy a dedicarle un par de presentaciones simplemente a lo que es la industria del desarrollo de software, donde creo que la irrupción de la inteligencia artificial generativa cambió el paradigma, ¿no? No me canso de hablar con egresados de mi carrera que se dedican fundamentalmente a desarrollo, programación y cómo les cambió el uso de la inteligencia artificial generativa. Entonces, vamos a ir hablando un poquito de estas cuestiones. Déjenme ver si puedo ocultar esta ventanita porque estoy en una notebook y no tengo la mejor pantalla. Bien, entonces en la industria, por ejemplo, el machine learning o el aprendizaje automático y el deep learning o aprendizaje profundo
tienen efectos muy positivos en lo que se conoce como ROI, Return on Investment, en las empresas, porque busca mejorar la calidad de los productos al introducir en los procesos de producción sistemas de mantenimiento predictivo. Se trabaja en lugar de hacer inspecciones visuales, pueden trabajar robots, cámaras, muchas cuestiones de este estilo. Hacen controles de calidad de forma más precisa y eficiente. Y en esto pensemos en un especialista que está acostumbrado a ver un material o a ver un producto y por el color, por la textura, puede determinar la calidad. Bueno, hoy eso que está en una persona se puede generalizar en sistemas automáticos donde pueden acceder a múltiples repositorios y de alguna forma comprimir el conocimiento de uno o de varios o de múltiples agentes. Cuando uno contrata a un profesional, un experto en una disciplina, ¿qué es lo que vale de esa persona? Su conocimiento. ¿Qué es lo que busca la inteligencia artificial? Tomar el conocimiento de múltiples fuentes, aunarlo y después en base a eso obtener conclusiones. ¿Qué nos pasa a veces? ¿Qué pasa? Vamos a tomar como ejemplo, por caso, la medicina. La medicina es una de las disciplinas donde ustedes van a ver a un médico especialista que él, en base a su experiencia, suele tener una serie de protocolos y tratamientos acorde a lo que él vio. Pero un médico, ¿cuántos pacientes tiene? 1000, 2000, 10.000, un médico que tenga muchos pacientes. Está acotado eso. En cambio, los sistemas informáticos, de alguna forma, no se acotan a la capacidad de una persona, sino que tenemos la posibilidad de acceder a múltiples registros y al de miles, millones de imágenes y de datos que nos pueden permitir a realizar diagnósticos mucho más precisos. Vamos a hablar un poquito de lo que sería en la agricultura la inteligencia artificial. ¿Para qué nos serviría? Bueno, hoy en día, con el uso de tecnología, permite lo que se conoce como mejorar el rendimiento agrícola con una precisión que les puedo asegurar que no se podía imaginar hace un tiempo. Ustedes hace un tiempo, si pensaban en la industria agrícola, ¿cómo era? ¿Qué es lo que busca la persona que trabaja en el campo? Que su campo le rinda y que lo que invierte en ese campo le genere una ganancia que le permita obtener o capitalizarse o mejorar. Bueno, en general, hasta no hace mucho tiempo se basaba en la experiencia, en tener profesionales, ingenieros agrónomos que iban y decían, bueno, a este suelo le falta tal cosa, acá falta este riego, acá faltan estos nutrientes, acá necesitamos incorporar estos fungicidas porque nos atacan estos animales. Bueno, hoy en día la tecnología permite ver un campo, tener imágenes precisas del campo y decir, mira, acá este cuadro o este sector rinde menos. ¿Por qué? Y porque está inundable, zona inundable. ¿O por qué? Porque le falta agua. O tiene exceso de agua o tiene... Bueno, eso es un ejemplo de lo que hoy se puede hacer porque con técnicas de inteligencia artificial y obviamente eh, datos que hay que cargarle a la computadora para que haga este análisis, uno puede decir, mira, estas hectáreas me generaron este rendimiento. A ver las imágenes de estas hectáreas y en base a eso poder determinar dónde poder realizar las mejoras. Acá tenemos otro ejemplo donde se pueden ver, si uno analiza estas fotos que están aquí, ven, uno puede tener a través de imágenes satelitales identificaciones de zonas que no están totalmente mejoradas. Entonces, ver qué es lo que pasó en esta zona, obtener fotos de alta precisión, determinar qué le pasó a esa hoja, por qué esa hoja estaba de esa manera, y de esa forma uno puede, con sensores, drones y obviamente tecnología, acceder a un conjunto de datos que esto no quita que deban recurrir a profesionales. No es que con esto el ingeniero agrónomo no va a trabajar. Sí, es importante que diga, bueno, mirá, esto rindió tanto. Y los datos combinados, los sensores de humedad en el suelo, fertilizantes, niveles de nutrientes, nos van a permitir mejorar y decir, bueno, mira, acá nos pasamos, acá nos faltó agua, acá nos excedimos en nutrientes y eso va a redundar en mejoras. Y no solo vamos a tener esto sobre lo que nos pasó este año, sino que vamos a poder ver la evolución en el tiempo. Entonces uno puede ver cómo afecta, por ejemplo,
determinados cultivos en un suelo, por qué se deben rotar en determinados suelos los cultivos. Por ejemplo, sabemos que la soja, que es un cultivo que genera una gran ganancia, cuando se siembra y se cosecha en la misma tierra, en general, debilita mucho la tierra. Entonces no se recomienda siempre sembrar soja y cosechar soja, ¿no? ¿Para qué? Para que esa tierra, si la quiero reusar a futuro, siga siendo una tierra fértil. Si pensamos en la IA en la industria automotriz, bueno, hoy en día tenemos muchísimas asistencias. En realidad, hoy en día la industria automotriz abarca una serie de mejoras notables, como por ejemplo la visión artificial, aprendizaje automático, procesamiento de lenguajes naturales, análisis de voz, robótica. Voy a dar algunos ejemplos. La inteligencia artificial está ayudando muchas veces a través de preguntas que le hace al conductor determinar el nivel de cansancio de la persona. Esto es análisis de voz. Otro es análisis de imágenes, viendo la forma en que la persona va parpadeando. Esto pueden ser cámaras en el espejo retrovisor del auto. Ver cómo esta persona, qué factor de atención tiene. Eh, Más aún, hay ya experimentos que permiten, por ejemplo, los pacientes con diabetes. Ustedes saben que los pacientes diabéticos tienen una alteración en los niveles de glucosa que tienen dos efectos. La glucosa muy alta genera un daño en el cuerpo. La glucosa muy baja en los pacientes diabéticos puede generar hasta desvanecimiento. ¿Qué pasa? Un paciente diabético, como le sube la glucosa, tiene que tomar insulina muchas veces, los pacientes de tipo 1. Cuando toma la insulina le baja mucho la glucosa. Si la glucosa baja por debajo de determinados umbrales, esas personas se pueden desvanecer. Numerosas veces se encuentran con accidentes automovilísticos de personas diabéticas que tuvieron una baja de glucosa y tuvieron un desvanecimiento. Bueno, hoy la inteligencia artificial lo permite asistir, entonces puede detener el auto antes de que esa persona tenga un accidente. Lo que es estacionamiento automático, algo que nos viene bien a todos, creo, porque a veces nos pasa que creemos que lo vamos a meter y no lo podemos meter en el auto. Entonces la asistencia con múltiples sensores y con algoritmos perfectamente definidos te va a decir si lo puedes meter o no en el auto. Si te sobran los 30 centímetros de adelante y los 30 centímetros de atrás necesarios para que lo puedas maniobrar. Eh, bueno, en la asistencia en el frenado automático, que puede ser o porque hay un auto que está adelante, que te frena, o que se te cruzan determinados objetos, son todos mecanismos de asistencia que hoy ya están en la industria automotriz y están presentes en algunos modelos. Obviamente, de nuevo, en Argentina seguimos con algunos problemas de infraestructura, por ahí no tenemos calles acordes a todo eso, pero esto ya es parte de la industria en sí. Si analizamos un poco en la industria, ¿para qué nos sirve la inteligencia artificial? Mejorar los procesos de fabricación, el testeo y desarrollo de prototipos y partes, prevención de accidentes, todas estas mejoras o asistencias que tienen, detección de emociones, ver si una persona no se siente bien, si una persona está en esta situación, si una persona está distraída, que es una situación también que se puede dar por problemas personales, tienen a través de análisis de la retina, se pueden hacer estas cuestiones, asistir al conductor, monitoreo del conductor, hasta eventualmente reemplazar el conductor. El objetivo, digamos, si acá vemos lo que es la inteligencia artificial, eh, uno puede manejar, decimos, ¿qué auto tenés? Bueno, yo tengo un auto con cero asistencia, ¿sí? Después puedo llegar a tener una asistencia que me libere los pies, que me libere las manos, que me libere la vista, que me libere la mente, hasta que directamente llegar al vehículo autónomo, ¿no? O sea, uno puede tener, ¿a qué me refiero a liberar los pies? La velocidad crucero, que cuando uno viaja largas distancias, pones el auto en velocidad crucero y no tenés que andar con la pierna tensionada en el acelerador, eso está muy bueno. Liberar las manos ya es un riesgo mayor. Obviamente todos estos sistemas van manejando autónomo, pero una intervención de manos hace que tome el control quien agarra el volante. Ya no ver ya es el nivel que se da en los vehículos autónomos, donde ahí entran en juego otras cuestiones, que son cuestiones éticas,
Y obviamente ya directamente el auto autónomo, que vuelvo a decir, no estamos pensándolo en Argentina todavía o es difícil concebirlo en Argentina, pero que es una realidad en muchas partes del mundo. En los sistemas de salud es otro de los mundos donde yo creo que la inteligencia artificial nos va a cambiar la vida cuando se logre digitalizar mucho de lo que tenemos. Acá yo veo muchas opciones que de mínima son los registros digitales, donde el caso óptimo sería tener una historia clínica digital de acceso público. No sé de dónde son todos ustedes, pero bueno, la mayoría, imagino una distribución uniforme en distintos lugares del país y dependiendo de dónde viven pueden tener acceso a historia clínica. Pero imagínense que, no sé, viajamos y nos encontramos en un lugar y Dios quiera, uno siempre dice, Dios quiere que no me pase nada, pero te pasa algo. ¿Qué pasa cuando uno fuera de su lugar de origen tiene un incidente en salud? Va a un hospital donde no saben nada de esa persona. Y eso genera muchísimas complicaciones en el sistema de salud. Por ejemplo, saber si la persona es alérgica, si es diabética, si es hipertensa, qué patologías tiene, su grupo sanguíneo, ayudan a detectar o saber cómo actuar. Entonces acá la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en el seguimiento de los pacientes, en lo que es la atención personalizada, en lo que es la telemedicina, aunque les parezca mentira, ya se están probando bots con inteligencia artificial donde algunos pacientes han hablado de un mayor nivel de humanidad en bots que en médicos. ¿Y esto por qué pasa? ¿Porque los bots son mejores que los médicos? No, porque los bots son automáticos. Las personas tenemos emociones, nos cansamos, tenemos problemas, a veces no estamos bien descansados. Entonces, la IA bien usada nos puede ayudar a esto. Se ha hablado de que muchas veces estos bots han sido más empáticos que humanos, lo cual parece difícil de creer, pero se ha dado esto porque precisamente va siguiendo todas las reglas de modo tal de caerle bien al paciente, ¿no? Y esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones clínicas, detección de patologías, medir la eficiencia de los tratamientos, detectar efectos positivos o colaterales de determinadas enfermedades. Si pensáramos en un sistema de inteligencia artificial, ¿cómo sería la estructura de un esquema de soporte a las decisiones clínicas? Acá yo planteo que tenemos distintas capas, una capa de interfaz donde el paciente se puede manejar por mensajes, hay un tablero de control donde se van midiendo determinadas variables. ¿Qué es lo que pasa con el médico? Cuando ustedes van a un médico, el médico de alguna forma, ¿qué tiene? Un primer contacto visual con ustedes, donde ya los ve. No es lo mismo si ustedes entran al consultorio del médico con agarrándose la cabeza, marcando un dolor de cabeza, o agachados, o torcidos porque tienen un dolor, no sé, del ciático. Entonces, ahí ya aparece eso que es la imagen, que es el primer diagnóstico que tiene el médico, que es el impacto visual. Bueno, esto obviamente se puede dar a través de un sistema de reconocimiento de imagen, vos podés ver la cara y detectar estas cuestiones. Y obviamente hoy se tienen aplicaciones, los celulares con cámaras de alta resolución, que nos permiten de alguna forma conectarnos bien. Y acá después el sistema tiene toda una máquina de inferencia donde va a decir, bueno, paciente con tal patología. Bueno, ¿cuál es el protocolo de un paciente con tal patología? Este y este. Necesitamos saber qué valores tiene en este estudio, qué valores tiene en este otro, cómo lo vamos a seguir, qué le vamos a recomendar, qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces, ante los tratamientos médicos, ¿qué es lo que pasa? Van al médico, les dan tratamiento, andan bien y ¿qué pasa? No vuelven. Siguen con eso que les dijo el médico y en realidad el médico no sabe si funcionó o no. En general uno dice, bueno, si no volvió porque le fue bien y vuelve cuando falla. Pero no siempre pasa eso. Entonces, saber cómo es que estos sistemas funcionan es importante, es el feedback. Y obviamente hay toda una capa de datos donde se tienen múltiples datos, o mejor dicho, datos clínicos de múltiples pacientes, bases de conocimiento con reglas que nos permiten de alguna forma asociar.
asociar ¿qué? Síntomas con enfermedades, ¿sí? O patologías con determinadas enfermedades de base que las pueden generar. Y obviamente los datos específicos de un paciente. Hoy la medicina en general se puede personalizar más, porque primero tenemos mucha más información. Y de hecho, hoy podemos tener mucha más monitoreo de un paciente a través de aplicaciones simples, el celular, las pulseras. Hoy las pulseras nos brindan muchos datos de cómo están las pulsaciones de un paciente, algunas o los anillos. Hay anillos que miden y censan muchas cuestiones del cuerpo humano. Un caso muy típico fue cuando se retiró Manu Ginóbili del básquet. Él le preocupaba mucho su salud y qué iba a pasar con su salud cuando él dejara de ser un atleta de alto rendimiento. Y una de las cosas que hizo fue comprarse estos relojes que permiten monitorear la salud. Y bueno, hace poquito hubo un partido que se cumplieron los 20 años de que Argentina ganara la medalla dorada en Atenas. Y jugaron los jugadores que fueron campeones en el 2004. Bueno, Manu Ginóbili uno lo ve y está físicamente espléndido. No digo que sea por eso, pero sí porque es una persona que se cuida mucho en salud. Lo que es la inteligencia artificial en el tráfico, vamos bien con el tiempo. Hoy en día eh, se puede generar sistemas que dinámicamente se adapten y permitan adaptar por ejemplo, las señales lumínicas, los semáforos, y poder decir, bueno, mira, ante un congestionamiento derivemos el tránsito por acá, pongamos luz verde en este camino y empecemos a que el tránsito fluya por aquí, o evitar que, eh, se, que determinados vehículos ingresen a tales vías. Para eso existen medios de comunicación, cartelería, aplicaciones. Hay aplicaciones que ya hoy en día tienen feedback de los usuarios y permiten esa asistencia. De nuevo, en Argentina todavía estamos difíciles porque todavía no hay sistemas generales, son muy costosos esos sistemas. Se coordinan manualmente los semáforos, entonces muchas veces ir de un lugar a otro, si no están sincronizados los semáforos, vas, parás y hace que el tránsito sea muy lento, muy rudimentario y muy poco cómodo, ¿no? Pero obviamente lo que es control de tráfico es una de las, eh, de las medidas donde la IA nos puede ayudar, sobre todo a automatizar estos sistemas y que empiecen a funcionar mejor por intervención de estos sistemas con IA. Eh, por ejemplo, cómo las luces se pueden adaptar en función de la demanda. Si yo tengo mucho conglomerado de gente y tengo un lugar con cruce peatonal, puedo darle prioridad a los peatones para que fluyan, circulen, liberen, del mismo modo que podría pasar lo contrario con vehículos. Entonces, todo eso es una de las formas que se puede pensar en la IA en el control de tráfico. En la industria petroquímica, el objetivo muchas veces es optimizar operaciones de planta, lo que lleva a una mayor eficiencia y productividad. Eh, Acá yo lo puedo hablar un poco por la experiencia. Bahía Blanca, que es el lugar del cual soy nativo, tiene un polo petroquímico muy importante. Estas industrias tienen sistemas de producción muy complejos y nos pasa a veces que nos levantamos y vemos las llamas de las industrias petroquímicas altas. En la noche se puede ver eso, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque los sistemas de producción son sistemas muy complejos, donde, por ejemplo, aquí en Bahía Blanca se producen fertilizantes, plásticos, etcétera. Eh, y todos esos procesos productivos implican utilizar combustibles, materiales combustibles. Esto va fluyendo a través de mecanismos muy aceitados. Cuando hay una falla, no se puede detener los motores. O sea, no es que vos decís, estos sistemas productivos se pueden parar así en seco. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esas famosas llamas, es porque se activó algún mecanismo de protección, se paró la planta, los gases que estaban circulando y se estaban consumiendo para producir, de repente se tienen que liberar, entonces generan estas famosas llamas. Y bueno, obviamente la industria permite identificar esto, detectar la anomalía y evitar las detenciones, porque volver a poner en funcionamiento una planta es algo costoso. Muchas veces requiere intervención humana y eso es una de las cosas que se trata a veces de automatizar.
Entonces se pueden analizar los datos de rendimiento del equipo, diagnosticar problemas, sugerir soluciones adecuadas para mejorar la precisión y la velocidad del análisis de laboratorio. Y finalmente, ¿cómo ayuda en el desarrollo de software? Bueno, aquí, un poco para cerrar, la charla la íbamos a enfocar en esto, pero me parecía que era demasiado específico y hablamos de la industria en general, pero planteé un par de slides para lo que es en el desarrollo de software. Bueno, hoy en día creo que lo que es la inteligencia artificial generativa y ChatGPT ha revolucionado el mundo de la codificación. Antes para escribir código, bueno, sabemos todos que quienes programan o programamos, o en algún momento lo hicimos, que la programación es una tarea rutinaria. ¿Y qué hacemos? Recurrimos al reuso de código. Cuando hacemos un código lindo y funciona y lo testeamos, no lo volvemos a escribir otra vez, lo reusamos. Bueno, ¿qué es lo que tiene la inteligencia artificial generativa? Ha mejorado muchísimo esto. Vamos a suponer que decir, bueno, yo quiero ordenar con un método específico un arreglo o quiero consultar una base de datos en base a tal índice. Directamente se lo pedís a estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa, decís, bueno, yo lo quiero escrito en Java o lo quiero escrito en Python. Y les puedo asegurar que lo descargan y muchas veces compila con lo que ustedes estaban haciendo. Y eso creo que es uno de los cambios notables que ha hecho o que ha generado en la industria del software. La codificación se vuelve un trabajo menos repetitivo y menos monótono. Obviamente, de esa manera van a decir, bueno, que la IA programe. No, yo me tengo que encargar de los detalles finos, de cómo voy a hacer la interfaz, cómo voy a hacer el frontend, cómo voy a hacer el backend de mi software, obviamente cómo voy a interactuar con otras personas, pero en general esto es una de las cosas que más se utiliza. En la asistencia y en la documentación documentar todo lo que programamos. Muchas veces dejamos la documentación para el final, llegamos al momento de la entrega y nos queda con una documentación básica, y ni hablar cuando hacemos los parches. Después, el problema que se nos genera, que nosotros mismos cuando vamos a leer, si no documentamos, decimos, ¿por qué puse esto? ¿Por qué está este parche? ¿Por qué está este case acá o este if? ¿Por qué no está tratado de manera genérica, de manera más prolija? Bueno, por las fallas técnicas. Entonces, la asistencia en la documentación, las pruebas y la depuración, generar casos de prueba, identificar errores en el código, lo que nos ayuda a asegurar la calidad. Generar prototipos, que lo cual nos permite crear prototipos de software y ver ideas sin escribir todo un código desde cero. A veces uno tiene ideas, pero tiene que escribir mucho código hasta que visualiza. Bueno, el prototipo puede ser una ayuda y la IA nos puede ayudar en ese aspecto. Optimizar el rendimiento, a veces uno dice, bueno, mira, yo escribí este código, pero es más o menos, esta parte o esta parte del código, no me preocupé por la eficiencia, le hice que funcione y bueno, pedirle a la IA que me dé un algoritmo más eficiente, con mejores tiempos de respuesta, es otra de las opciones. Y obviamente lo que es la personalización de experiencias, que lo que busca es facilitar el desarrollo de aplicaciones más personalizadas a través del análisis de datos y la generación de contenido adaptativo. Y si lo pensamos desde el punto de vista de la codificación, bueno, acá tenemos, si nos enfocamos solo en la codificación, sugerencias de código en tiempo real, directamente empiezo a escribir una función y que la IA nos asista y nos diga, no, mira, estás haciendo esto, y me completa, me autocompleta. Ya hoy tenemos editores que muchas veces nos autocompleta el código, pero acá que ya nos cierre toda una rutina, tal vez a partir de un comentario de documentación, es otra de las cosas que es más que interesante. Generación de código a partir de descripciones. Uno por ahí puede decir, bueno, yo quiero una función que haga tal cosa en un lenguaje natural y que la IA lo genere en el código correspondiente en el lenguaje que sea necesario. También eso es algo que hoy en día se está utilizando. Eh, Transformación de código entre lenguajes. Muchas veces migrar de un lenguaje a otro nos puede traer un dolor de cabeza y uno le puede pedir al IA que lo haga, y uno puede pasar de un lenguaje o de una tecnología a otro
sin hacer todo esto tan difícil, ¿no? Entonces acá creo que la IA también cumple un rol importante. La refactorización de código, ¿sí? Aquellas partes que se pueden mejorar, simplificar o en algunos casos optimizar. Em, Detección de errores y vulnerabilidades. Esto también es parte de hoy en día. Hoy sabemos que la ciberseguridad tiene que estar presente o es digamos, un área muy importante en los desarrollos de código. Tener códigos que no generen puertas traseras, que no tengan error, vulnerabilidades fundamentalmente, es muy importante porque estamos hablando que cada vez más información sensible está en los sistemas informáticos, entonces evitar esas situaciones es muy importante y la IA nos puede ayudar a ello. Y obviamente generar pruebas unitarias para el código que nos ayuda al testeo, a la detección de errores y a la depuración. Bueno, yo creo que agrega alguna filmina más sobre todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Para ello es necesario avanzar hacia una transformación digital en todos los niveles. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hablé de salud. Eh, Hoy yo, por ejemplo, me fui a vacunar. Me fui a poner la vacuna de la gripe. ¿Y dónde lo tengo anotado? En un papelito, en una libreta. ¿Es la mejor manera? No, es un control personal. ¿Cuándo tuvimos algún sistema más o menos? Bueno, cuando tuvimos lo del COVID, en determinadas provincias, en determinadas jurisdicciones, se creó todo un software para controlar quiénes se iban poniendo dosis, pero quedó ahí. Estamos lejos en eso. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud, los registros de salud de las personas, es fundamental digitalizarlo. Entonces, debemos avanzar hacia una transformación digital en todos los niveles. Para ello debemos invertir en tecnología y formación de recursos humanos y, en base a eso, sumar la inteligencia artificial para mejorar los diagnósticos. No me refiero solo a los diagnósticos de salud, ¿eh? Diagnósticos de, mm, de educación, de situaciones de país, ¿sí? Cuando Sarmiento se convirtió en el prócer que es en nuestro país, ¿por qué fue? Porque él hizo censos y él descubrió que una gran parte de la población de Argentina le faltaba formación, le faltaba educación. Entonces él fue el que impulsó la creación de escuelas. Entonces él que hizo, en base a información certera, un buen diagnóstico. Bueno, hoy tenemos sistemas que permiten saber básicamente muchas cuestiones sobre las personas. Lo que consumimos, en qué gastamos, cómo gastamos. Lo que consumimos me refiero no en comida, ¿no? Sino en gastos, pero también podríamos pensar en comida, en medicamentos, y en base a eso, tener nuestros sistemas que nos ayuden en base a nuestra forma de ser, a nuestra genética o nuestra mezcla de razas que somos, decir, bueno, para los argentinos es recomendable esto, esto y esto, y que de alguna forma todo nos ayuda a mejorar que nuestra calidad de vida. Siempre digo que el objetivo de todos aquellos que investigamos inteligencia artificial es no reemplazar al hombre, sino por el contrario, ayudarlo a tomar las mejores decisiones posibles. Ese es el objetivo que tenemos quienes estamos detrás de la IA. Por eso también es importante que haya regulación de todas estas herramientas. Hoy en día se da mucho que la gente cree demasiado pero me lo dijo tal herramienta de inteligencia artificial generativa. No la quiero nombrar para no generar conflictos. Como si eso fuera palabra santa. Y no es así. Entonces, lo que buscamos es asistirlo para que tome las decisiones, pero las decisiones recaigan en humanos. Y sobre todo esas decisiones críticas, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la reflexión y era lo que quería que quede como conclusión. De mi parte, creo que esta es la última. Gracias y estoy dispuesto a las preguntas. Creo que anduvimos muy bien de tiempo, ¿no? Y bueno, muchas gracias Marcelo, muy claro, muy entretenida tu charla, muy informativa, la verdad que estamos todos muy contentos, estuvimos todos muy atentos a todo esto. Estamos en los tiempos de finalización previstos, no obstante eso,
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o la puede hacer en el chat y puede hacer un comentario y yo bueno, Marcelo también puede ver acá las preguntas que van surgiendo. Bien, estoy viendo acá. Está bien. Si no hay preguntas, acá todavía no estoy viendo preguntas, Ah, y estando ya en los tiempos establecidos, agradecemos nuevamente a Marcelo Falapa su presentación, su tiempo, sus conocimientos que comparten con nosotros y damos de esta forma por finalizado el webinar, eh, agradeciendo también, por supuesto, a todos aquellos que se conectaron a esta transmisión y que disfrutaron, como nosotros acá, de las explicaciones y la claridad de conceptos que plantea Marcelo en cuanto a las amplias posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial. Bueno, Pero están poniendo muy buenos comentarios, ¿eh? No, sí, no sí, están estoy viendo esponsoreados por acá, mí, ¿eh? lo tengo No acá están de costado, lo esponsoreados tengo por acá mí. de costado. Bueno, nuevamente agradecemos a todos la presencia. Otra vez, por supuesto, Marcelo, agradecemos tu participación, tu predisposición y tus conocimientos compartidos que para nosotros son muy importantes. Les agradecemos a todos y le damos unas muy buenas noches y hasta la próxima, al próximo webinar de los que normalmente la Facultad de Tecnología e Informática desarrolla todo el año. Bueno, y que clasifiquemos al mundial hoy, ¿eh? Ya que estamos, Ay, vamos a ver. ahí está, va a terminar muy bien el día con el Ojalá, partido ojalá, Argentina-Brasil. Todavía falta ojalá. una hora y media, no falta tanto. No falta tanto. Bueno, Bueno, buenas noches, muchas gracias. buenas noches a todos.